Permítame un segundo que voy a entrar a la palabra de Dios. Entonces quiero aquí montar la grabación. Se me desconectó el audio, no tengo retorno, amor. ¿Sí me escucha alguno? Sí, Listo, familia. Gracias. Bueno, familia, quiero contarles que hemos estado orando por todos ustedes llevamos casi un mes orando. A las 6 de la mañana, cuando termina nuestro devocional, arrancamos en oración hasta las 6:30 y hemos venido orando por diferentes áreas en la vida de cada uno de ustedes. Hemos orado para que Dios desenrede asuntos jurídicos, asuntos pendientes en sus vidas. Eso ha sido uno de los puntos. Hemos orado para que Dios abra puertas financieras y también les ayude en el tema financiero a cada uno de ustedes, de sus asuntos. Hemos estado orando también por sanidad emocional y hemos orado por sanidad espiritual. Hemos estado muy enfocados, fue casi 10 días que el Señor nos llevó a estar orando por el tema de sus empresas, de sus negocios, de sus asuntos laborales. Entonces, quiero que sepa que hemos estado en oración. Los que están aquí, hay muchos que saben que no estoy mintiendo, que todos los días nos vemos a las 6 de la mañana a interceder. Es decir, usted está en una iglesia que intercede por usted, que ruega por usted, que ora por usted. También contarles que durante estos últimos días hemos estado en un proceso de liberación en todos los que se han dispuesto, los que se han acercado. Hemos estado clamando desde el día lunes. Fue maravilloso clamando para que Dios se manifieste en nuestras vidas este fin de semana. Estuvimos ayer orando y clamando para que Dios se siga manifestando. Es decir, sé que Dios va a hacer cosas muy hermosas, muy especiales. Sé que Dios va a hacer grandes cosas en cada uno de nosotros y que Dios está descontaminando nuestra iglesia, la está purificando y está trayendo ese viento recio de unción fresca y nueva, la cual necesitamos para crecer espiritualmente. Eso pues inicialmente, motivarles. Mañana empezamos nuestro día de ayuno. Nosotros pues ya cerramos nuestros alimentos en el día de hoy y ya iniciamos nuestro ayuno como pastores de la iglesia, porque realmente queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia y en la iglesia. Quiere decir, en ustedes. Cada uno de ustedes son muy importantes, los amamos, los queremos, los respetamos, los aceptamos. Y la mejor forma y el amor que le podemos expresar a usted es orar por usted. Orar por usted para que Dios bendiga todos sus asuntos. Entonces arrancamos mañana. Anímese, cada uno como Dios le haya mostrado, con cada uno como en el acuerdo que haya hecho con Dios. Yo no voy a imponerle, ni voy a decirle, usted lo hizo mal, no, usted lo sabe con Dios. Pero que estos 3 días, así sea que usted no vaya a estar en ayuno los 3 días, yo le animo que por lo menos el día de la vigilia, el sábado, sí venga en ayuno. Y le diga a Dios, Señor, yo voy dispuesto, Señor, dispuesta a que tú hagas una transformación en mi vida espiritual. De eso es lo primero. Muchos testimonios, hay testimonios muy íntimos que la gente no cuenta porque son cosas muy privadas, muy íntimas de lo que Dios ha hecho hasta en su cuerpo, en su interior, en sus órganos. O sea, Dios ha hecho cosas muy, muy, muy bonitas. Entonces, estamos orando por todo ello, familia. ¿Cuál va a ser la metodología? El día de mañana vamos a empezar a hablar sobre el espíritu de Pitón, todo lo que tenga que ver con adivinación, todos hechicería, cómo enreda este demonio, cómo actúa, cómo mata, cómo se infiltra, cómo opera. Vamos a estar hablando el día sábado, el día viernes sobre el espíritu de Jezabel, aquel espíritu que busca tomar el control, cómo actúa en una casa, en una familia, en una persona, todas las características. El día sábado en la vigilia yo les pido llegar temprano para que realmente iniciemos a la hora que es, para que nos rinda el tiempo, porque vamos a estudiar sobre demonios sexuales, todas las opresiones que se asienten en el pecho, los sueños, cosas que uno a veces siente a nivel nocturno, porque son demonios que se mueven en el ámbito de lo nocturno. Entonces vamos a estar hablando de esta estructura demoníaca.
También vamos a estar hablando del espíritu de la pereza, que se llama Egol. Vamos a estar hablando sobre Coré y sobre Leviatán. Si no alcanzamos por X o Y motivo, pues seguiremos, pero sí estoy pidiéndole a Dios que nos rinda toda la temática para poder ese día tener una intervención espiritual bien sobrenatural para que seamos libres, para que usted sea libre, para que realmente experimentemos una nueva vida cristiana y de allí procedemos el próximo, en el mes de julio, a los bautizos, que realmente la gente tome la decisión de tener una vida diferente, una nueva vida en Cristo, una vida totalmente renovada y transformada. Entonces, bueno, esos son como los comentarios que quería hacerles para llegar a todo el tema que vamos a ver durante estos días. Es importante entender el tema de hoy, que está en la oración del Padre Nuestro, que se llama que Dios nos libre del maligno, se llama este tema de hoy, que Dios nos libre del maligno. Y tiene que ver con lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 13. Yo le animo entonces que deje de hacer lo que está haciendo en un momento, metámonos en estos minutos con el Señor, vamos a tener un tiempo de oración donde recuerde lo que le dije, le voy a guiar en ese tiempo de oración. Lo quisimos hacer así, cerradito, con ustedes, con los que son los íntimos, los cercanos, los de nuestra iglesia, los que realmente están metidos en esta visión. Por eso no hicimos público esto, por eso lo hicimos con ustedes. Y que son las personas que Dios ha escogido, los ha escogido ustedes porque quiere hacer algo. Entonces, Mateo capítulo 6, versículo 13, voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos, o la nueva versión internacional, o la traducción viviente, porque es que siempre aquí se nos ha enseñado que dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Pero resulta que cuando uno va a la traducción del texto original griego, el término en cuestión al que se refiere esta palabra realmente significa literalmente traducido es malo, maligno, perverso, malévolo, vicioso. Es más, en las primeras traducciones como la Vulgata, que es la primera traducción al latín de los textos bíblicos desde el siglo IV, el verso se tradujo fue nos libere del malo. En el latín significa apártanos del malo perverso. Ya después la Reina Valera incorporó líbranos del mal. Y pues es la traducción que más hemos conocido, sobre todo en Latinoamérica. Pero ya se han ido haciendo ajustes a nivel de la traducción y realmente lo que se manifiesta es líbranos del maligno. Es decir, si el mismo Jesús enseñó que hay una persona que representa el mal, hay una persona que representa la parte malévola y que debemos de ser libres. Entonces, a partir de eso, hay dos posiciones que ambas pueden ser extremas. Ambas posiciones pueden ser extremas. Uno, que todo es el diablo. Y todo es viendo diablos y diablos y diablos. Y ojo con esto, porque ya rayamos en el punto donde le quitamos la responsabilidad al ser humano y lo que hacemos es decir, es que fue el diablo o por culpa del diablo o el problema es que el diablo me corrompe, yo le fui infiel a mi esposa porque el diablo me tentó, o yo soy rebelde en la casa porque tengo un espíritu de rebeldía. No, el hombre ya también debe tener su responsabilidad de aceptar que necesita un cambio, una transformación y, ojo, una determinación, porque al ser humano todo se le dan buenas intenciones. Entonces está esa posición extrema. Pero también encontramos la otra posición, donde hay cristianos que ignoran estos temas, que no son edificados en este tipo de temas, que no le dan la importancia y le dan la indiferencia a este tipo de temas. Entonces también se pasa al otro lado. Entonces, desconocemos y no le damos la importancia, o la otra esquina es que todo le damos la importancia al diablo y no tenemos una responsabilidad de cambio. Entonces Jesús lo que está diciendo aquí y es lo que líbrales, digámosle a Dios que nos libre del maligno. Y esto lo confirma el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 del versículo 11 al 14. Efesios capítulo 6 del 11 al 14. Permítame verifico participantes, es que estamos revisando constantemente aquí en la transmisión porque queremos realmente que sea la gente de la iglesia
Entonces no queremos, permítame, reviso asistentes. Listo. Pastor, me hace un Con el favor, teléfono me repite el cerradito. versículo. Mateo 6:13. Efesios, capítulo 6, del 11 al 14. Voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Protéjanse contra los engaños del diablo, con toda la armadura que les da Dios. Aquí el apóstol Pablo comienza diciendo en este texto, protéjanse. Es decir, tenemos una responsabilidad nosotros de no desconocer este tipo de temas, de no desconocer la influencia del enemigo y decirle a Dios que nos proteja. Ahora, ¿con qué? Con la armadura que el mismo Dios nos ha dado. Sigue diciendo el versículo 12. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Por esa razón, versículo 13, vístanse con toda la armadura de Dios. Así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás y después de haber luchado mucho todavía podrán resistir. Aquí la Biblia nos muestra, nos habla que hay una estructura espiritual de las tinieblas, la cual está sujetada bajo el espíritu satánico y que influye y en muchos controla y en muchos obsesiona y puede hacer un daño físico de forma externa o un daño interior en las emociones o en la mente y llevar a una persona hasta la demencia. Entonces, nosotros vamos a encontrar en la Escritura, familia, desde el Antiguo y Nuevo Testamento que se habla de demonios. Pero en el Nuevo Testamento, a partir de Jesús, es que esta manifestación se hizo más, sí, ¿cuál es la palabra? Más física, esa es la palabra. Después de Jesús se hizo la manifestación con más rutina. Entonces encontramos, por ejemplo, en Lucas capítulo 13, versículo 11, o en Mateo capítulo 9, versículo 32, ejemplos de dolencias físicas, es decir, de enfermedades físicas producidas por espíritus. Y en la experiencia hemos aprendido que muchos dolores físicos de columnas, de órganos, aún hay espíritus, por ejemplo, cuando veamos los espíritus sexuales que contaminan o producen enfermedades venéreas. Entonces, hay enfermedades físicas, como lo muestra también Lucas 13:11 o Mateo 9:32, que pueden ser influenciadas, dolores de cabeza, dolores de la espalda, los dolores en los huesos, por influencia de espíritus o opresiones demoníacas. También vimos, por ejemplo, cómo el enemigo, desde las huestes satánicas, puede suministrar aparentes poderes de claravidencia o de adivinación, como en Hechos capítulo 16, versículo 16. También, cómo hay espíritus que ejercen una gran fuerza, familia, y se es violento. O sea, mire la parte física, cómo la pueden alterar. También vimos en Marcos 9, versículo 14, cómo pueden causar daño físico a la persona que ellos desean. Entonces nosotros, en nuestra cultura, realmente no hemos tomado muy en serio la actividad demoníaca en la vida de las personas. En nuestra cultura no le hemos dado esa importancia a entender que hay un tema espiritual. Y quizás a veces hemos venido engañados o hemos militado en iglesias donde a esto no se le ha dado mucha importancia. Y por eso el enemigo ha tomado terreno o ha cogido ventaja en nuestra parte espiritual. Entonces, también hemos visto que aparte de las características físicas que le acabo de decir, hay unos daños emocionales o unas influencias en las emociones que van a hacer cambiar la actitud de la persona. Entonces, esto lo podemos ver, por ejemplo, en Corintios, capítulo 2,
del versículo 10 al 11, donde estas influencias demoníacas pueden resistirse a perdonar. Una persona difícil de perdonar, una persona con amargura, una persona conflictiva, puede estar, ojo, bajo la influencia de espíritus que siembran esa amargura, ese odio, y se le dificulta el perdón. Entonces, mire cómo le estoy llevando por un camino donde le estoy colocando los cimientos en esta noche para todo lo que vamos a ver durante estos 3 días. Espíritus que pueden afectar la parte física de enfermedades, pero también la parte emocional y hacer o dañar las actitudes o las conductas que tenemos. Entonces, familia, necesitamos aprender a resistir al enemigo. Y cuando hablamos de guerra espiritual, hablamos del diablo, nosotros debemos de entender que es que nosotros no peleamos con el diablo porque él no es omnipresente, esto ya lo he dicho, sino que tiene un ejército muy bien organizado. Príncipes de los demonios. Cuando uno se mete a estudiar demoniología, que es una de las ramas dentro de la teología que se especializa en este tipo de temas, encuentra muchas posiciones y de líderes cristianos muy certeros y muy buenos, o sea, no afirmaciones de por ahí cualquiera que le dio por escribir, sino de gente muy seria en el tema, donde lo que manifiestan es que hay príncipes también de las tinieblas que rigen sobre los territorios, sobre países, que influyen de una forma u otra en algún pecado puntual. Entonces, ese ejército está muy bien organizado. Con todo ese ejército lo que busca es hacer el mal. Muchas veces, en algunas ocasiones, lo vamos a ver, por ejemplo, con el demonio de Pitón, se disfraza del Espíritu Santo. Y, por ejemplo, hay gente que habla en lenguas y son lenguas satánicas, no son lenguas angelicales, no son lenguas de Dios. Hay gente que puede ministrar un don de profecía, y tal vez no es profecía de Dios, sino adivinación. Entonces el diablo siempre va a buscar imitar para que la gente quite la fe de la verdad y ponga la fe en mentiras que el enemigo siembre, haciéndose pasar por oveja. Entonces, entienda lo que dice Colosenses, capítulo 2, del 13 al 15. Que cuando nosotros atamos al diablo, estamos atando ese ejército. ¿Por qué? Porque ya nos dio la victoria. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 15. Antes ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados. Y al no tener la circuncisión en su cuerpo, sin embargo, junto con Cristo, Dios le dio la vida porque nos perdonó generosamente todos los pecados. Versículo 14. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios y la cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros. Después de eso quiero que usted se concentre. Pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Me encanta la versión PDT. Desarmándolos y obligándolos a desfilar, derrotándolos ante el mundo. Imagínense todos estos demonios desfilando derrotados frente a la cruz. Por eso estos espíritus van a querer generar miedo y que la gente a estos temas les tenga miedo, que la gente con esto se sienta incómoda. Otros van a decir, yo no me meto con el diablo no se mete conmigo, yo me quedo quietico, no me meto en esos temas. Quiero decirle que el diablo sí se va a meter con usted, con sus hijos, con su matrimonio, con su casa, con su salud. Aunque usted no le dé la importancia a ese tipo de temas. Romanos, capítulo 8, versículo 37, dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué quiere decir esto? En Jesucristo es que usted tiene la autoridad. Y en estos 3 días que vamos a estar, usted le va a estar diciendo a Dios y yo le voy a estar guiando en un modelo de oración. Señor, límpiame, libérame, descontamíname y obra en mi vida de manera sobrenatural. Entonces, la Biblia nos dice que aunque tengamos a Cristo, hay maldad en nosotros, familia. Y eso lo confirma 1 Juan capítulo 3, versículo 8.
Es decir, esa maldad en nosotros, esa concupiscencia, esa inclinación hacia el pecado, puede hacer que un cristiano sea influenciado, obsesionado, atormentado y en algunas ocasiones hasta controlado por demonios. Entonces vamos a ver la actividad demoníaca en personas de fe y personas que tenían temor de Dios. Y sin embargo, como una actividad demoníaca. Comencemos con Jesús. Cuando Jesús fue tentado, recuerde que estaba siendo influenciado por Satanás. Y las cosas que Satanás le propuso a Jesús fueron cosas lógicas que él supuso, porque lleva muchos años en esta tierra, conociendo al hombre, lo que necesitaba Jesús. Debe tener hambre, entonces me le meto por la parte que convierta el pan. Debe sentirse abandonado, entonces me le meto por la parte que si es el Hijo de Dios, pues que se tire. Y allí comenzó a tratar de influenciar al mismo Jesús. La Biblia habla de una mujer que caminaba con Jesús. En Marcos capítulo 16, versículo 9. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Imagínense. Aquí nos muestra una influencia sobre una mujer, la cual 7 demonios le oprimían. Ahora, una mujer temerosa de Dios, en Lucas capítulo 13, versículo 10 y 11, nos muestra la palabra de Dios que esta mujer estaba lisiada por el mismo diablo. Dice la Biblia en Lucas 13, del 10 al 11, el día de descanso, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. ¿Dónde estaba enseñando? En el templo, donde se supone que está la presencia de Dios. Quiere decir esto que muchas veces, si no nos mantenemos en oración, la persona entra y con él entra su diablo y se sientan adelante a escuchar la prédica. Versículo 11. Allí había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad. Ojo con esto. Allí había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad, que la había tenido lisiada ya por 18 años. 18 años con ese dolor que le hacían masaje en la espalda, que tomaban naproxeno, que tomaban metocarbomanol, que se aplicaba bedoyeta y el mismo dolor en la espalda. Andaba encorvada y no se podía enderezar nada. Una enfermedad influenciada por un espíritu de enfermedad. Ahora, miremos en Hechos capítulo 5, versículo 3, el caso de Ananías. Un creyente, una persona que en un momento creyó, una persona que comenzó a aceptar a Jesucristo con su esposa, pero se dejó controlar por un demonio. Y en Hechos capítulo 5, versículo 3, Pedro le dice, Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo. Vendiste el terreno, pero ¿por qué te quedaste con parte del dinero? Mire Dios, ¿cómo le llama la atención a Ananías? ¿Hombre de Dios? Sí. ¿Andaba con los discípulos de Jesús? Sí. ¿Iba a las prédicas? Sí. Pero en un momento, su corazón fue pervertido. Ahora, ¿culpa del diablo? Muy seguramente 50 y 50, porque también puede ser en la concupiscencia del corazón de él. Era avaricioso, le gustaba la plata, era mentiroso. Por eso esos pecados que usted y yo tenemos, que luchamos con ellos, esas actitudes, esas manías, esas mentiritas, esas costumbres que tenemos, esas murmuraciones, ese chismerío, esa vainita que por ahí usted y yo tenemos en lo profundo del corazón, esa rebeldía, ese orgullo, esa soberbia, ese engaño, ese pecado sexual, familia, de eso se pega el diablo y le da un derecho legal. Él reclama la legalidad a Dios para poderle hacerle daño a su hijo. Es tremendo, familia, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué nos recomienda la Biblia? Y aquí quiero colocarle un ejemplo muy sencillo. Cosas que abren las puertas a Satanás, ¿sabe qué puede ser? Acostarnos enojados, parejas, ese cuento de dormirnos separados, ese cuento de que me acuesto al otro lado
ese cuento de que estamos enojados y llevamos una semana estirándonos trompas, le están dando lugar al diablo. Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27, mire lo que dice. No permitan que la ira los haga cometer pecados. Ojo, no permita que su rabieta, su pataleta, su orgullo le haga cometer pecado. Sigue diciendo, que la noche no los sorprende enojados. ¡Wow! 3 días enojados, 4 días enojados. ¿Por qué? Porque si los coge enojados, mire lo que dice el versículo 27. No le den ninguna oportunidad al diablo para que lo derrote. Es decir, una de las formas como yo le doy oportunidad al diablo es acostarme enojado. Cuando yo entiendo la revelación de este versículo, yo digo, ay, Señor, la ha venido embarrando porque yo a veces me acuesto amargoso, enojado con esto, enojado con esta situación. Y esa actitud de corazón, ese desorden emocional, le da oportunidad al diablo para que me comience a derrotar, a afectar en alguna de las áreas de mi vida. Por eso la Biblia nos incita a estar alertas. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 dice, tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. Lo vimos esta semana en el devocional. ¿Cuántas garras de ese león maligno están clavadas en su espalda? Pablo está diciendo en Efesios, y mire lo que dice en Corintios. Aquí no la tira más dura, sino la tiró dura en Efesios. Mire lo que nos dice en Corintios, 2 de Corintios capítulo 2, versículo 10 y 11. Dice así, yo perdono al que ustedes perdonen. Resulta que sucedió un problema en la iglesia. Hubo unas diferencias en la iglesia entre los hermanos. Al parecer alguien, el contexto de esta historia es que alguien como que tenía un tema sexual. Recuerden que la iglesia de Corintios vivía mucho en fornicación, había mucha gente en unión libre en esa iglesia. Y Pablo le dice, yo perdono al que ustedes perdonen, y mi perdón, si es que yo tenía que perdonar algo, lo he dado por ustedes y en presencia de Cristo. Es decir, al parecer la gente estaba sentida con alguien dentro de la iglesia. Entonces Pablo le dice, pues ustedes ya lo perdonaron y ustedes quieren que yo los perdone, pues yo también lo perdono. Él no tiene nada que ver en el asunto, pero él como pastor dice, listo, yo también los perdono. Lo hago por ustedes y en presencia de Cristo. ¿Pero por qué lo hizo Pablo? Lea el versículo 11. Todo esto lo he hecho para que Satanás no se aproveche de nosotros, ya que todos conocemos muy bien sus planes. La falta de perdón, familia. Es que mi hermano, es que mi hermana, es que si va él yo no voy, es que porque está aquí, es que él habló, es que él dijo, es que se cree mucho, es que le da lugar y de eso se aprovecha el diablo en usted. Efesios nos dice, no se ha enojado con nadie. Corintios nos dice, no guarde nada en su corazón porque eso le da legalidad al diablo para que se aproveche de usted. En la Biblia nos enseña que hay una influencia, familia. ¿Dónde más vemos influencia? En 1 de Timoteo capítulo 4. Dice la Biblia, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Les harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. Ojo, les harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. ¿Cómo así? ¿Quién va a dar esas enseñanzas? ¿Los demonios? No. En este mundo visible y físico va a ser afectado por el mundo invisible, pero usando e influenciando la boca de personas. Dice la Biblia, esas enseñanzas llegan a través de mentirosos, quienes con sus palabras falsas engañan a la gente. Entonces quiere decir esto que sí hay una influencia. Lo he llevado por todo ese camino para que usted entienda que sí hay influencia. Que muchos cristianos dijeron, a mí el diablo no me toca, yo estoy bien, yo busco de Dios, yo ya tengo a Cristo en mi corazón, la sangre de Cristo me cubre. Pero le acabo de mostrar aquí que la misma palabra de Dios dice que habrán personas que serán influenciadas y seguirán enseñanzas de demonios. Esto es increíble. Entonces, ya con esta introducción, quiero mostrar los 4 puntos, las cuales un cristiano puede estar en esta noche, usted o yo,
siendo tocados. Y que en el proceso de oración que vamos a tener de liberación en esta noche virtual, usted diga a Dios, quiero ser el primero. Necesito sanidad. Y que se prepare para los 3 días como lo vamos a hacer. Primero, entonces, los demonios pueden influenciar. Los demonios pueden influenciar, familia. Nuestra forma de pensar. Es que yo creo, es que yo pienso, es que a mí me parece. Un demonio puede hacerte sembrar en tu corazón debido a la concupiscencia de tu pecado, la inclinación que tú tienes. Por ese lado, el diablo se va pegando y te va comenzando a colocar argumentos que lo dice la palabra de Dios que van contra el conocimiento de Dios. ¿Qué más puede influenciar el diablo en su vida y en mi vida? Nuestra manera de sentir. Nuestra manera de sentir, es decir, puede ser que el diablo haga que usted todo se lo tome personal, hace sentir ofendido, rechazado, abusado, para que usted no salga de ese ciclo de emociones, hace sentir inseguro. ¿Cómo más se puede influenciar el diablo? En nuestra manera de hablar. Puedes comenzar a hablar veneno, a expresar veneno, o a expresar queja, derrota, porque de cada palabra que usted pronuncia derrota, de ahí se aferra el enemigo. ¿Cómo más puede influenciar el enemigo? En nuestra manera de ver las cosas. Te hace distorsionar el mensaje. Entonces siempre usted va a ver las cosas bajo su contexto, bajo su lupa, bajo su posición. No de manera objetiva, sino subjetiva. Por eso muchas de las perspectivas de muchos cristianos a veces son más demoníacas que espirituales. Porque todo es una molestia, todo es una incomodidad, todo es que es contra mí. Y ahí es donde necesito revisar que tal vez hay una influencia de espíritu sobre mi vida. ¿Cómo reconoció Jesucristo a uno de sus discípulos que estaba siendo influenciado? Y este fue Pedro. En Mateo capítulo 16, versículo 23, Jesús le dice a Pedro, largo de aquí, Satanás, me estás estorbando. Y no te preocupan las cosas de Dios, sino de la gente. Porque recuerda que Pedro llegó a decirle a Jesús, no subas a la cruz. Es decir, la boca de Pedro, la mente de Pedro, y ese desorden de las emociones de Pedro, ese sentido de comparación que mantenía con Juan, esos celos que le mantenía a su discípulo Juan, Satanás se aprovechó de eso. Quiero decirle entonces que Satanás se puede aprovechar esas emociones suyas inestables para de aquí pegarse e ir armando su estructura. De esos celos que le tenía Juan, de ese sentido de comparación, porque Pedro siempre era el que llevaba palo con Jesús, y tal vez había algo en su corazón, Satanás se pegó y usó su boca para decirle, no subas a la cruz. Y Jesús discernió que estaba siendo influenciado por el enemigo. Segundo, los demonios nos pueden obsesionar, familia. Influenciar, segundo punto, obsesionar. Entonces, un espíritu que desde afuera nos aflige o nos molesta, ¿con qué? Con ideas. La persona se obsesiona con ideas, con deseos, un deseo en diferentes áreas de su vida, con sueños, con imágenes, con pensamientos, un pensamiento continuo, un temor permanente o una rabia permanente, o sea, te obsesionas con algo. Ejemplo, la lujuria puede ser una obsesión demoníaca. Cuando un tipo tiene que volver a mirar a una mujer 2 veces, ese espíritu de lujuria lo va obsesionando, lo obsesiona con la pornografía. O el enemigo puede colocar quizás un sentimiento de odio, una obsesión de amargura, de envidia hacia alguien, de fastidio hacia alguien. Cuando usted le coja fastidio a alguien, dice, es que me cae mal, es que no lo puedo ver, es que hasta fastidio como come. Ojo, ojo. Esposas, el enemigo puede influenciar su mente para hacer que usted le coja pereza y fastidio para cumplir con sus deberes sexuales con su esposo. Obsesión de celos. Los celos son permanentes. Esa inseguridad es permanente. Ya han hablado el tema varias veces y la persona como que 3 meses bien, 4 meses, y vuelve y persiste en lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Quizás hay una obsesión. Un ejemplo de eso fueron los celos de Saúl. Recuerda que el pueblo, por honrar a David, cantaron Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y esto hizo que se produciera un sentimiento de rabia,
de envidia, de comparación en Saúl, y de eso el demonio aprovechó para convertirlo en unos celos obsesionados. También una obsesión por cierta persona, una traga de esas malucas. El amor hacia una persona se puede convertir en una obsesión demoníaca. Entonces, hay muchos ejemplos de obsesión. Y ya le dije que la obsesión demoníaca externa es cuando obra por medio de factores externos. Un ejemplo, falsas apariciones. Entonces la gente se pega y desarrolla fe a apariciones falsas, a creencias falsas, porque lo percibió por fuera, desde el externo, desde los ojos, fue visible. O sea, él dice, es que yo lo vi, es que yo sentí, es que se me apareció mi abuelito, es que se me apareció mi abuelita y ella viene a mí, me saluda y entra al cuarto. Entonces, el demonio puede utilizar y materializarse con la imagen de un pariente suyo para confundirlo y hacerle creer que es su familiar para que usted desarrolle fe. Entonces yo tengo que alumbrar el ánima bendita. Pero también la obsesión demoníaca puede ser interna, porque va provocando impresiones internas en la imaginación. En la imaginación. Entonces coloca imágenes, pensamientos en ti, recuerdos que no somos libres. Creyentes, tercer punto, oprimidos por los demonios. Ya habíamos visto, influenciados, ¿qué más? Obsesionados y oprimidos. Y en el caso de oprimidos, recuerde la vida de Job. Job, un hombre que en una misma semana todas las áreas de su vida fueron oprimidas. El área física, la opresión mental, la opresión familiar. Es decir, si usted tiene dificultad para concentrarse, dificultad para pensar, opresiones financieras, que vienen robos, accidentes, terremotos, viene una cosa, que viene como esa secuencia de cosas feas en su vida, o ese ataque a la familia, peleas permanentes, conflictos, pobreza permanente, escasez permanente. Quizás un demonio está oprimiendo alguna área de tu vida. Por último, familia, creyentes controlados por el demonio, donde esa fuerza en su interior lo llevan a hacer cosas que están fuera de su control, que en tiempos de administración hacen movimientos incontrolables, que gritan, que en tiempos de administración su riñón puede ser tocado por una influencia demoníaca y es donde se va para el baño, donde hay cambios de voz, donde les cambia el rostro, la mirada, donde, por ejemplo, le salen dolores en el tiempo de la administración cuando el pastor está orando por ellos, donde puede desarrollar una fuerza sobrenatural. Entonces, donde pueden hablar hasta lenguas satánicas, porque como los demonios quieren distraer a la gente, entonces coge una persona y esa persona comienza a hablar. La gente dice, ay, está hablando en lenguas, y la persona cree que está hablando en lenguas, que es lo más impresionante. Mentiras que quizás son lenguas satánicas. Por eso, en ministración de liberación no es conveniente estar hablando en lenguas, porque el diablo se puede disfrazar y hacer creer que son lenguas angelicales y son lenguas satánicas. También, en plena reunión, una persona sale con una grosería, una blasfemia, con intimidaciones. Te tiran una intimidación, con malos olores en el ambiente. Es decir, ese lugar está siendo controlado por el demonio. Pero ¿qué pasa, familia? Como en muchas iglesias o a muchos creyentes no se les hace liberación, la gente recibió a Cristo y su posición como hijo de Dios cambió. Pero tal vez muchos de sus demonios siguen adentro. Es decir, esos demonios se volvieron evangélicos. Entonces mucha gente sigue con su demonio, con su opresión. Y no le da lugar a la presencia de Dios porque sigue persistiendo en un pecado, en una conducta que lo ata, que lo esclaviza. Entonces vemos, por ejemplo, cómo yo puedo abrir muchas puertas. Ver películas de terror abren puertas a los demonios porque tú le estás dando culto al diablo. La persona no va a la iglesia, no se congrega, pero sí se pone a ver 2 horas una película de terror donde hacen sacrificios, donde ofrecen cosas de Satanás.
Entonces la persona está fascinada. ¿Qué está haciendo la persona? Promocionando el ocultismo. Participando de esa promoción de ocultismo a través de una película. Ahí se abre una puerta. Personas fascinadas por la violencia. Personas tal vez con muchos deseos sexuales que se hicieron ataduras, que dicen, pero yo ¿por qué tengo estos deseos tan demoníacos, tan perversos? Personas que el diablo pervierte la sexualidad. Eso lo vamos a ver cuando vamos el sábado del demonio de Lilí, que pervierte la sexualidad. Personas que han practicado aborto, cristianos que practicaron aborto, Dios les perdonó. Claro que sí. Y usted entró al evangelio y Dios le perdonó. Pero esa consecuencia de ese pecado, la paga del pecado es muerte. Y recuerden que la práctica del aborto, familia, es un sacrificio que se le hacía al dios Baal, un dios pagano falso, que era ofrecer los niños. El aborto es eso hoy en día. Entonces necesitamos ser conscientes que tenemos enemigos, familia. El enemigo suyo es el diablo, la carne y el mundo. Y el diablo va a usar la carne y el mundo para entrar y para atarte. Por eso hay que trabajar en las tres áreas. Esos temas espirituales no los podemos desconocer y usted no tiene que, ay, pues, yo voy a ver. No, Señor, yo quiero ser libre, yo anhelo ser libre, yo quiero que hagas algo dentro de mí. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, versículo 7, por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y él huirá de vosotros. Es lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia que aunque Jesús venció al enemigo en la cruz, el pecado sigue siendo muy atractivo para esta carne. Gálatas 2:20. El pecado sigue siendo atractivo para la carne. Por eso debemos de luchar de no permitir que ciertos pecados nos controlen, porque quizás también en su vida o en mi vida, en este momento, hay influencias demoníacas que están atando su vida a mi vida. Por eso Romanos capítulo 6 del 2 al 14 dice, así que no dejen que el pecado controle su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus deseos perversos. Mire la Biblia como le dice, deseos perversos. No utilicen ninguna parte de su cuerpo como arma de justicia del pecado. Familia, ¿cómo matamos la carne? ¿Cómo matamos esta carne que le gusta el pecado, que es soberbia, que no le gusta buscar a Dios en la mañana, que le gusta dormir, que le gusta comer, que quiere tener mejor carro, mejor finca, mejor casa, viajar por el mundo? ¿Cómo matamos esta carne que se complace, que no se sacia muchas veces con la pornografía, sino que quiere pasar a otros niveles, que quiere tener amantes? ¿Cómo matamos esta carne que le gusta el pecado, el baile, el trago, la milonga, el mojito, el ron con Coca-Cola? ¿Sabe cómo se mata, familia? Con ayuno. Si usted no aprende a tener dominio sobre la comida, mucho menos sobre otras cosas en su vida. Si logro la victoria sobre la comida, podré tener victoria sobre mis hábitos. Entonces, con el ayuno yo debilito la carne. Segundo, familia, debe renovar su mente. El enemigo te va a hacer creer cosas. Es que yo soy así. Es que así fue mi papá. Es que usted me conoció así. Yo no voy a cambiar. Te va a poner argumentos tercos, testarudos. Entonces, yo tengo que meterme en esta disciplina y renovar mi mente. No, Señor, voy a pensar como hijo de Dios. Familia, uno de los puntos importantes, perdonar. Acercarse y pedir perdón. Mucha gente se los traga a la tierra, como le pasó a Corea a los 250 príncipes que se levantaron contra Moisés, porque tuvieron un tiempo en la mañana de decir perdón y no lo hicieron. No suponga que las cosas ya están bien. Cumpla con lo que dice la Biblia, pida perdón, porque si no, tal vez la tierra se te puede estar tragando o se te está tragando áreas en tu vida por no pedir perdón de forma verbal. Sobre todo cuando he participado en murmuración, en chismes, en críticas. Familia, cuarto punto, renunciar a los demonios y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice, establezcan límites al mundo,
sea, póngale límites al mundo. Usted quiere ser diferente, pero a usted le gusta seguir, usted ya está preparando el sábado, no me voy a la iglesia, pero el domingo, el lunes sí espérenme que me voy para la finca y allá abrimos la botella y allá hacemos el asado. Familia, vaya colocándole límites al mundo. Suéltese de este mundo. Suéltese. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19 dice que el mundo lo controla Satanás. Es decir, si pasamos mucho tiempo en el mundo, vea, se nos va a pegar el espíritu del mundo. Si usted dice que es cristiano, va 2 horas a la iglesia y eso, 2 horas en la semana, porque hay gente que pasa un día y no se congrega, siempre tiene algo, siempre tiene algo. Y su justificación es, pero yo en la casa lo estoy haciendo, pero yo estoy bien con Dios. Dios lo sabe, pastor. Dios sí sabe mi verdad. Pues quiero decirle que tal vez usted pasa más tiempo en el mundo, con los asuntos del mundo, y por eso es que muchas veces se le pega más el espíritu del mundo que el espíritu de Dios. Primera de Juan capítulo 2, del 15 al 16 dice así: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Yo quiero invitarle que vamos a tener un tiempo de oración y que bueno, le digamos a Dios que en esta hermosa noche nos guíe, en este tiempo de oración nos enseñe, nos muestre, nos revele. No sé si alguien tiene una duda, un comentario, una queja o un reclamo. Ahí sí con el Señor. A ver, los escucho. He hablado 40 minutos. Los escucho a ustedes, amada familia. ¿Cómo les ha ido con todos estos tiempos? Pastor, pues, ¿qué le puedo decir? La verdad, he aprendido muchísimo, muchísimo. Sé que necesito bastante de Dios, de su presencia. Estoy pidiéndole de todo corazón. Él sabe que necesito que haga muchas cosas en mi vida. Tengo demasiadas ataduras, pastor. Y el Señor, el Espíritu Santo me las ha ido mostrando. Y muy agradecida con Él porque ha sido lindo y me las ha mostrado, ¿sí? Es uno como reconocer que está mal si no sabe que está mal, ¿verdad? Amén. ¿Quién más? Muchas gracias, Sandrita. Eso, pastor. ¿Quién más? ¿Si están allí o no? ¿O prediqué y Aquí no me... estamos, pastor, aquí estamos. Ah, bueno, bueno, bueno. A ver, bueno, yo comparto un poquito con lo que dice Sandrita, que Dios ha sido muy especial, el Espíritu Santo ha sido muy especial durante todo este tiempo. A mí también personalmente pues me ha mostrado muchas cosas, que es necesario, pastor, que pues que me libere yo de todo eso. Y por eso, no sé si fue ayer, el lunes, no recuerdo, yo me acerqué a ti y te pedí que por favor ores por mi vida, por una situación pues especial. Entonces, de verdad que sí ha sido muy enriquecedor todo este tiempo. Así es, y yo les animo, mire, yo les digo, y tómenlo con todo el amor lo que les voy a decir. Han habido personas que se han acercado a decir, pastor, yo tengo esta impresión, o tengo este pensamiento, tengo esta obsesión, o tengo esta situación, me gustaría que oraras por mí. Y Dios ha hecho cosas hermosas en esas personas. Dios ha hecho cosas especiales, por lo tanto yo le animo a usted, mire, si Dios le está mostrando cosas, Dios le ha ido revelando y durante estos 3 días Dios le va colocando como esas impresiones en su espíritu de pedir oración por algo. Me dices, pastor, ora por mí. Porque es necesario, familia, decirle a Dios que me limpie, que me libere, reconocer que necesito de Dios. ¿Quién más? A ver, don Francisco Vélez. Uy, tiene apellido de locutor, no lo había reconocido. Francisco Vélez.
Hola familia, muy buenas noches para todos. Sí, estos días han sido unos tiempos maravillosos con Dios. Animarlos, invitarlos, extenderle la invitación que nos hacen nuestros pastores como líderes de nuestra amada Iglesia City. Dios los utiliza mucho a nuestros pastores y Dios nos tiene preparadas maravillosas cosas. Entonces, que nos metamos todos en esta gran visión, ¿sí? Escuchar todos estos temas, mirar qué es lo que estamos de pronto fallando internamente. Cada uno de nosotros sabemos qué errores cometemos, qué dificultades o qué tenemos que renovar en nuestras vidas. Y es el momento para que Dios obre nuestras vidas a través de nuestros pastores y poder sanarnos y desligarnos de esas ataduras que de pronto por nuestras generaciones, padres, abuelos, bisabuelos, hemos llevado en nuestras vidas. Entonces es un tiempo valioso, hermosísimo, disfrutarlo con Papito Dios para que sea Él obrando nuestras vidas y nos limpie, cosa que nuestras futuras generaciones no carguen esas ataduras de nuestros pasados. Entonces invitarlos, familia, a este maravilloso y hermoso tiempo que vamos a tener desde el día de mañana. No dejen de congregar, no dejen que el enemigo nos ganen esta batalla. Si esta batalla es interna y como dice la palabra de Dios, ahí se me fue, potestades, ¿sí? Entonces no dejemos que el enemigo nos gane. Vamos a ser fuertes, vamos a correr la milla extra para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Muchas gracias, mi amado copastor. Que Dios te bendiga. Así es, así es, así es, así es. Bueno, familia, vamos a orar. Yo le voy a guiar en un tiempo de oración. Yo le pido que este tiempo sea muy especial. Lo aparte para usted con Dios, sin distracciones, sin nada que le interrumpa, sin nada que le distraiga de este momento tan especial. Yo voy a ministrarle y a guiarle en este tiempo de oración. Voy a cerrar la cámara. Quiero invitarle que antes de entrar en oración, si está sentado, se ponga de pie. Si necesita agua, vaya, tome agua, vaya al baño. Voy a darle un minutico para que empecemos en serio. O sea, van a ser unos minutos de oración, pero bien estructurados, bien metidos con el Señor y que el Señor haga un milagro de liberación a la distancia, allá donde usted está. Que el Señor haga un milagro de liberación a la distancia. Entonces, mientras aquí voy a colocar una canción, vaya listándose, dispóngase, no se distraiga con el celular. Si tiene que ir al baño, vaya. Ya nos veremos en un minutico.